a todos, mi nombre es Jesús Fernández Barroso Olivera, soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, como tal, desde hace tiempo he querido empezar este proyecto. Para mí es un proyecto o una meta también, como un objetivo, ya que siempre he querido como tal compartir lo poco que sé hacia las demás personas o a las demás personas. Entonces creo que ese es un momento adecuado. Ahorita con lo que estamos pasando, pues creo que varios tenemos un poquito más de tiempo, los cuales nos van a servir como tal para que nos nutramos de conocimiento, o tomemos conocimiento, o repasemos temas que ya tuvimos que haber pasado por otras materias y pues como todo ser humano se nos olvida. Bueno, como único propósito va a ser eso, generar conocimiento, leerlos para ver qué temas les interesan, para ver en qué nos podemos apoyar, y como único objetivo aprender de una manera fácil, de una manera que no sea tan tediosa y podamos entender todos. Me hubiera gustado empezar con un tema de neuroanatomía, porque a mí me gusta mucho la neuroanatomía, pero bueno, empecé con ese tema, que también se me hace muy importante. Y bueno, vamos a empezar. Va a ser fisiología hepática. Como tal va a ser un repaso, vamos a dar puntos esenciales, claves, que nos van a servir mucho. Como tal, el hígado va a tener funciones, o va a desarrollar ciertas funciones. Para mí 5 son las importantes. Primero, filtración de sangre, o almacenamiento de sangre, y almacenamiento de sangre. El hígado por excelencia se considera un órgano detoxificador. ¿Por qué? Porque todos los compuestos, nutrimentos o demás que deriven del intestino delgado van a ser absorbidos y van a pasar a la sangre. Ya desde la sangre van a ir al hígado y ya de ahí se va a eliminar partículas como son bacterias, virus, toxinas, fármacos, etc., que puedan dañar las demás células o los demás órganos, y va a almacenar sangre. Como tal, el hígado va a recibir una gran cantidad de sangre por minuto, y es un órgano expansor para que pueda recibir esa gran cantidad de sangre. Aparte de ello, va a almacenar cierta cantidad sanguínea para alguna emergencia. La segunda función importante será el metabolismo, ya que de él van a depender lo que son carbohidratos, proteínas, lípidos, hormonas y compuestos químicos. El tercero sería la formación de bilis, ya que de él van a empezar la secreción biliar. La bilis tiene dos funciones importantes. La primera va a ser emulsificador para facilitar la digestión. La segunda va a servir también como un vehículo para poder excretar sustancias o toxinas. También tenemos que va a servir como depósito de vitaminas y hierro. Y por último, como productor de factores de coagulación, los cuales van a ser muy importantes en ciertas patologías. Incluso para nosotros es muy importante producir factores de coagulación. Bueno, vamos a empezar como en todas las materias, o como en todos los temas, con lo más básico, con lo más esencial, que va a ser la anatomía. Como tal, el hígado es un órgano voluminoso. No es el más voluminoso, porque sabemos que el órgano más voluminoso, que abarca mayor volumen, va a ser la piel.
Después de la piel le van a seguir lo que es el encéfalo y el hígado. El hígado va a ocupar un 2% del peso corporal total. En un adulto mayor de aproximadamente 70 kilogramos es lo que manejan. Aproximadamente va a tener un peso de 1300 a 1600 kilogramos. Y en un feto va a tener, o en un recién nacido más bien dicho, este hígado va a ocupar una mayor proporción. Va a ser un órgano muy voluminoso en un recién nacido. Una forma de estudiarlo va a ser como un lobulillo hepático común. En el hígado existen de 50 a 100.000 lobulillos hepáticos. Ese se puede considerar como una unidad funcional básica. Aparte van a existir lo que son las células hepáticas o hepatocitos. Estas células hepáticas o hepatocitos van a ser la unidad anatomo-funcional del hígado. Como sabemos, la mayoría de los órganos van a ser compuestos por unidades funcionales y anatómicas. En el encéfalo va a ser la nefrona, la neurona. En el riñón, la nefrona, y en el hígado principalmente va a ser el hepatocito o células hepáticas. Este lobulillo hepático común va a estar compuesto por una vena central, la cual encontramos acá. Esta vena central va a ser el centro lobulillar, o sea, va a estar en el centro del lóbulo. Y esta va a drenar hacia lo que es una vena hepática, y de la vena hepática va a ir hacia la vena cava. Dentro de este lobulillo hepático vamos a tener que va a tener forma de un hexágono, y en cada esquina vamos a encontrar una tríada portal. Y esta tríada portal va a estar compuesta por una vena porta, una arteria porta y un conducto biliar. Aparte, vamos a tener en este lobulillo hepático que va a haber células hepáticas. Como vemos, van a estar alrededor de la vena central. Aparte, se va a componer de dos filas. Aquí va a haber una y aquí va a haber otra. Y entre ellas van a estar los canalículos biliares. Los canalículos biliares van a servir como el primer paso de excreción de la bilis. Aquí se van a producir la primera bilis hepática. Y esta a su vez va a converger a los conductos biliares. Toda esta tríada portal va a estar separada por tabiques fibrosos que van a separar como tal los lobulillos. Vamos a ir ahora con lo que es la vena portal, o la vena porta, de la cual va a recibir sangre del intestino delgado. La sangre va a venir a la vena portal. De la vena portal va a drenar hacia los sinusoides, y de los sinusoides va a ir hacia la vena central para su posterior filtración, eliminación o lo que ustedes le quieran llamar, absorción de nutrientes, absorción de iones o demás hacia el hígado. Después vamos a tener a la arteriola hepática, que va a suministrar principalmente sangre arterial a los tejidos septales, o sea, lo que está entre cada lobulillo, o a los sinusoides hepáticos. También el hígado va a recibir sangre arterial para nutrirse y nutrir a sus células hepáticas o células que tenga en él. Aparte de ello, vamos a encontrar otros tipos de células. Vamos a encontrar también lo que son las células endoteliales típicas, que también se van a encontrar acá. Aquí no las manejan o no están señaladas, pero digamos que ahí están, entre los sinusoides. ¿Y eso es para qué nos van a servir?
Van a ser muy importantes porque en ellas van a pasar sustancias hacia lo que es el espacio de Gis. Ya sea van a recibir sustancias de ese espacio o van a dar sustancias a ese espacio. Esas sustancias pueden ser iones, pueden ser compuestos químicos u otros. Tenemos que en estas células endoteliales pueden tener poros o tienen poros donde van a pasar esos compuestos, o también van a tener microvellosidades que van a provocar o su finalidad va a ser tener mayor contacto o mayor superficie de contacto. No es lo mismo que tú tengas solamente una célula a comparación de que haya microvellosidades, que son elongaciones que van a permitir una mayor superficie de contacto. Aparte de ello, también hay otras células que no se manejan acá, pero para mí son muy importantes, que son las células de Ito, que son células principalmente de tejido conjuntivo o que van a apoyar a lo que es el tejido conjuntivo, proliferativas. En ella se van a guardar o almacenar lo que son grasas o lípidos, principalmente lo que es la vitamina A se va a almacenar en estas células. En procesos patológicos como cirrosis va a haber una inflamación crónica y ellas van a ser las estelares, las células de Ito. Ellas van a permitir que cuando haya una gran inflamación haya como tal una fibrosis. Las células de Ito principalmente van a secretar lo que es colágeno tipo 1 y va a favorecer a lo que es la fibrosis. Entonces van a ser muy importantes. Después de ello vamos a tener también el espacio de Gis. El espacio de Gis o perisinusoidal, porque está alrededor del sinusoide, va a estar principalmente entre dos células, entre las células hepáticas y entre las células endoteliales típicas. ¿Sí? Como vemos, es este pequeño espacio que va a estar entre las células hepáticas y las células epiteliales típicas. Y como tal, va a haber millones de espacios de Gis. Estos van a comunicar con los vasos linfáticos, como vemos acá, y de él, el exceso de líquido que se provoque en ese espacio va a drenar hacia lo que es el tejido linfático o la linfa, y como tal también en la linfa va a haber sustancias plasmáticas o líquidos que van a ayudar a lo que es el sistema venoso. Como sabemos en anatomía, el sistema venoso y la linfa siempre van a estar en conjunto y van a desarrollar una función muy importante. Bueno, después de ello vamos a tener que este órgano por excelencia va a tener un sistema vascular y vamos a tener que de él va a recibir sangre por medio de dos conductos. El primer conducto sería la vena porta y el segundo conducto sería la arteria hepática. Bueno, como tal la vena porta va a estar aportándole un flujo sanguíneo cada minuto y este flujo sanguíneo va a ser de 1050 mililitros por minuto. Como ya habíamos dicho, también la arteria hepática va a contribuir a ello y ella va a aportar 300 mililitros por minuto. En total, llegan a los sinusoides hepáticos 1350 mililitros por minuto. Esto va a representar un 27% del gasto cardíaco en reposo. De ello vamos a tener también una temática muy importante. El hígado va a tener como tal un elevado flujo sanguíneo, o sea, en él
va a ir una gran cantidad de sangre, o va a converger una gran cantidad de sangre, pero también tenemos que va a tener una resistencia vascular reducida, o sea, no va a haber algo dentro de estos conductos o de estos vasos que hagan que este flujo sanguíneo se interrumpa o dificulte el paso. Si sucediera algo diferente a ello, podría provocar ciertas patologías. Tenemos datos muy importantes. Manejamos presiones. Recordemos que en la mayoría de los fluidos corporales tenemos presiones, los cuales van a ser muy importantes. La presión de la vena portal, o sea, la sangre que va a entrar, va a ser de 9 milímetros de mercurio, a diferencia de la presión de las venas hepáticas, que van a ser 0 mililitros de mercurio. Si estas presiones cambian, van a provocar una alteración en el hígado. Como vemos, va a haber una diferencia de presión de 9 a 0 milímetros de mercurio. Patologías en este sistema vascular. Tenemos dos principalmente. La primera va a ser la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática vamos a tener que va a haber un aumento de la resistencia vascular. ¿Por qué? Por la fibrosis. Como habíamos dicho, en el hígado va a haber una gran cantidad de flujo sanguíneo, va a ser muy elevada. Pero si nosotros ponemos un proceso inflamatorio, el cual no va a ceder, o es muy importante, va a provocar una fibrosis. Esta fibrosis va a interferir con el flujo sanguíneo, o va a obstruir el flujo sanguíneo. Pongamos una analogía. Si nosotros tenemos una manguera con agua y no ponemos ningún dedo y lo abrimos a todo, entonces el aumento vascular, del flujo sanguíneo va a ser normal o va a ser elevado, el chorro de agua, y la resistencia vascular pues va a ser reducida porque no hay nada que se interponga en ello. Pero si nosotros a la manguera le ponemos nuestro dedo, ya va a aumentar como tal la resistencia vascular. ¿Por qué? Porque va a haber algo que lo está interrumpiendo o está interrumpiendo a que pase correctamente la sangre. Entonces por ello va a haber una resistencia al flujo de sangre o un aumento a la resistencia vascular provocado por lo que son las fibrosis. ¿Por qué? Porque va a haber destrucción de células parenquimatosas que se van a convertir en tejido fibroso y estos van a estar alrededor de los vasos sanguíneos. Aparte, la sangre de la puerta o la sangre portal va a tener obstáculos para entrar y va a generar ciertas patologías también. Recordemos que las cirrosis hepáticas va a tener causas. La causa más común va a ser el alcoholismo, por causa alcohólica o esteatosis alcohólica. La segunda causa va a ser por esteatosis hepática no alcohólica, antes llamada hígado graso. Este hígado graso, como ya les hemos dicho, mucha grasa en lo que es el hígado va a producir un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio, si no cede, se va a convertir en lo que es un tejido fibrótico. Esta esteatosis hepática no alcohólica principalmente está relacionada con lo que es la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. Otras causas muy importantes van a ser las toxinas, como es el tetracloruro de carbono, infecciones virales como la hepatitis. Hay 5 tipos de hepatitis principalmente, hay más, pero 5 tipos de hepatitis son las estudiadas más al fondo, de las cuales 3 de ellas solamente pueden provocar una cirrosis hepática importante. Obstrucción o infección de las vías biliares,
crónicas van a generar también cirrosis hepática. Otra patología importante va a ser la hipertensión portal. La hipertensión portal, algunos dicen que van a estar dado por un coágulo a la vena porta o algunas de sus ramas, lo cual va a dificultar el retorno de la sangre del intestino y vaso. Por ello también mencionan que una consecuencia de la hipertensión portal va a ser la esplenomegalia. Y menciona que principalmente va a tener una presión capilar en lo que es en la pared intestinal de 15 a 20 mililitros de mercurio. Esta presión está muy elevada, cuando lo normal ya habíamos quedado que era aproximadamente de 9 milímetros de mercurio, una diferencia de presión. Esta presión elevada va a provocar una pérdida excesiva de líquidos de los capilares. Pero consecuencias de la hipertensión portal, vamos a tener que va a aumentar la presión como tal, y como va a haber demasiada presión, va a provocar colaterales en diferentes partes. A nivel de abdomen, vamos a encontrar un signo característico que va a ser la cabeza de medusa. Cabeza de medusa en hipertensión portal va a ser una colateral. Otra colateral va a ser las hemorroides, puede provocar hemorroides. Y otro colateral muy importante sería varices esofágicas, que pueden provocar un gran sangrado e incluso un shock hipovolémico. Pero no solamente la hipertensión portal puede estar dado por un coágulo, puede estar dado también por la fibrosis, en lo que es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática viene casi siempre acompañado de hipertensión portal. Bueno, también mencionamos que el hígado va a servir como un depósito de sangre. Este depósito de sangre es porque va a ser un órgano como tal expandible y sus vasos pueden almacenar una gran cantidad de sangre. El volumen normal del hígado va a estar dado por las venas hepáticas y sus sinusoides. Siempre va a haber sangre ahí. Aproximadamente va a haber un volumen normal de 450 mililitros, que va a representar aproximadamente también un 10% del volumen total, o sea, de la sangre total que tenemos en el organismo. Una patología importante va a ser la insuficiencia cardíaca congestiva periférica. ¿Esto por qué? Aquí va a haber un problema en el corazón. Va a haber un aumento de la aurícula derecha. Este aumento de la aurícula de la presión de la aurícula derecha va a hacer que aloje aproximadamente de 0.5 a 1 litro de sangre en el hígado, o sea, aquí en las venas hepáticas y en los sinusoides. Y eso también va a provocar alteraciones anatómicas o funcionales. Otro dato muy importante, otro tema muy importante, va a ser el flujo linfático. El flujo linfático principalmente, como ya hemos dicho, va a ser muy importante porque él va a tener comunicación como tal con los sinusoides. Recordemos que por las células endoteliales va a haber poros, y en estos poros va a permitir la entrada o la salida de líquidos y proteínas en el espacio de Dis o de sustancias. Principalmente van a ser proteínas. El líquido linfático va a tener una gran concentración de proteínas, que va a ser aproximadamente de 6 gramos sobre decilitro. Digo grande porque sí es una cantidad relevante, pero esta va a ser menor a la cantidad de proteínas que se van a encontrar en el plasma sanguíneo. Esta casi la mitad de la linfa
va a representar la mitad de la linfa del organismo en reposo, lo va a formar como tal o va a estar en la forma en el hígado, ¿sí? Entonces, casi la mitad de la linfa del organismo en reposo la forma el hígado. Entonces, también va a formar como tal linfa, que va a tener proteínas y va a servir también como modulador las proteínas de la presión osmótica. Una patología muy importante, no forzosamente de la linfa, pero lo podremos mencionar acá, va a ser la citis. La citis, ¿qué va a provocar? Va a provocar o va a estar dada porque la presión de las venas hepáticas va a estar aumentadas de aproximadamente de 3 a 7 milímetros de mercurio. Como sabemos, o ya habíamos mencionado anteriormente, la presión de las venas hepáticas va a ser de 0 milímetros de mercurio. Entonces, como vemos, va a estar aumentado de 3 a 7 milímetros de mercurio más. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar un trasudado de líquidos a la linfa, y este trasudado de líquidos a la linfa se va a escapar por la cara externa de la cápsula hepática y se va a ir hacia la cavidad abdominal, provocando lo que es líquido en la pared abdominal, comúnmente llamado ascitis. Esta también puede estar provocada porque, recordemos, la linfa va a tener de un 80 a un 90% de proteínas en lo que es el plasma normal. Entonces, como tal, va a ser muy importante que haya una cierta cantidad de proteínas en lo que son los capilares. ¿Por qué? Una de ellas va a ser la albúmina. La albúmina en un paciente que tiene alguna patología hepática, un hepatópata, va a provocar que haya una disminución de la síntesis de proteínas. En este caso, la albúmina. La albúmina, encontrarse a niveles inferiores de 2 gramos sobre decilitro, va a provocar ascitis. Entonces, si hay una disminución de albúmina, de la proteína que principalmente va a regular la presión osmótica, va a haber un exudado hacia los demás compartimentos, principalmente a una cavidad libre que va a ser la cavidad abdominal. Entonces, tenemos que la presión de la vena cava también va a aumentarse de 10 a 15 milímetros de mercurio. Esto va a provocar que el flujo linfático hepático se multiplica hasta por 20 de lo normal, lo cual también va a divergir en lo que es la ascitis. Y aquí les menciono también. Bueno, otro rubro muy importante del hígado va a ser la regeneración. Como sabemos, y no es un mito, el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Después de una hepatectomía parcial o alguna lesión hepática aguda, en el cual puede haber incluso un 70% del daño, o se provoca un 70% del daño, el hígado es un órgano excelente que va a provocar que haya una regeneración. Obviamente esta regeneración no siempre va a ser al 100%, pero sí va a recuperar su capacidad anatómica y funcional. Incluso en el trasplante de lo que es el hígado, sabemos que no se trasplanta todo el hígado, solamente se trasplanta un lóbulo del hígado. Este lóbulo del hígado lo trasplantamos al paciente, principalmente un paciente con un problema hepático crónico. Va a haber regeneración tanto en el paciente que donó como en el paciente que recibió. Entonces, pues sí tiene una capacidad regenerativa amplia. Esta regeneración se va a dar siempre y cuando no haya una infección de tipo viral o inflamación. ¿Por qué? Si va a haber una infección, va a haber inflamación. Y si hay inflamación crónica o aguda,
va a provocar una fibrosis. Entonces hay que eliminar la infección para que ya no haya inflamación y así podamos favorecer a lo que es la regeneración hepática. En este caso tenemos que el hígado va a tener una rápida regeneración. En este caso los hepatocitos se van a reproducir de 1 a 2 veces más y van a entrar en un estado quiescente, favoreciendo a lo que es la multiplicación de estas células. Y esta va a estar dada principalmente mediada por el factor de crecimiento hepático, que va a ser producido por las células mesenquimatosas del hígado. O sea, el mismo hígado va a provocar su regeneración. Otros factores que pueden influir en la regeneración son el factor de crecimiento epidérmico, la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral, que van a estar liberados estos en lo que es en un proceso inflamatorio. Como tal, sabemos que si algo va a provocar la regeneración, algo tiene que detenerlo, que va a ser el factor de crecimiento epidérmico beta, que va a inhibir como tal la proliferación, que igual va a ser producido por los hepatocitos ya regenerados. O sea, no es tampoco demasiado bueno que haya una regeneración exagerada. Y aquí hay una pregunta muy importante. Sabemos que el hígado es un órgano voluminoso, como ya lo habíamos comentado, y aquí menciona, ¿su peso va a estar relacionado con su función? Pues muchos dicen que sí. La función metabólica va a estar relacionada con el peso del hígado y del organismo. Y ahí el por qué debe regenerarse. Porque es muy importante que se regenere. Aparte de ello tenemos que unas células que van a permitir la eliminación de estos virus, o que no hay inflamación, o que van a estar como centinelas en el hígado, van a ser las células de Kupffer, el cual va a depurar la sangre de los capilares intestinales para que no haya bacterias u otros microorganismos. A pesar de que estos van a cumplir un excelente trabajo, aproximadamente el 1% o menos del 1% de las bacterias va a entrar hacia la sangre portal, va a ir al hígado y va a ir a la circulación general. Pero como tal no va a ser de relevancia clínica. Pero si no estuvieran estas células de Kupffer, habría una gran cantidad de bacterias en la sangre portal. Imagínense qué tipo de infección habría. Bueno, esta es la primera parte del video y vamos a empezar ahorita con la segunda parte.